Bien, hoy vamos a aprovechar y hacer un repaso para poder dar un cierre a todo lo que tiene que ver con los hitos del desarrollo, con cada uno de los reflejos arcaicos, desde el bebé, desde que el bebé nace hasta los 5 años. ¿Por qué lo vamos a hacer este repaso y dar como el cierre? Porque a partir de la semana que viene vamos a empezar a ver todo lo que son las patologías según cada edad, qué podemos detectar, cuáles son las evaluaciones y así. Entonces vamos a cerrar bien este tema. Aprovechando que aprendí a compartir pantalla, vamos a ver una serie de videos. El primer video, sí, que vamos a ver ahora, habla de los planos y de las posiciones que hay que tener en cuenta con respecto a un paciente. Esto está desde la mirada de las enfermeras, pero son palabras que vamos a escuchar si vamos a trabajar en consultorio, que son muy importantes para nosotros, ¿sí? Como les había comentado en un principio, algunas de ustedes tal vez se dediquen al ámbito de la educación o al ámbito de los talleristas, pero quienes trabajen en instituciones dentro del área de la salud explícitamente, ya sea consultorios o institutos sanitarios o clínicas, necesitamos aplicar la terminología de las posiciones del cuerpo y la posición anatómica. Así que el primer video que vamos a ver es ese. Tranquis que después el video yo se los voy a pasar y les voy a pasar un PDF con las imágenes, ¿sí? Así ustedes también pueden dibujarlo y tenerlo en cuenta, porque son palabras nuevas que no teníamos incorporadas, ¿sí? Así que aguárdenme un segundo. Esperen que... Bien. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Anatómicas se rigen por tres referencias. 1. El eje vertical de la cabeza a los pies. 2. El eje transversal de lado a lado. 3. El eje anteroposterior de delante hacia atrás. Los planos anatómicos son: plano sagital. Este divide el cuerpo en dos mitades simétricas, mitad derecha y mitad izquierda. Plano coronal o frontal. Este plano divide el cuerpo en anterior o ventral y posterior o dorsal. Plano transversal u horizontal. Divide al cuerpo en dos mitades. En este caso no son simétricas. Lo divide en una parte superior o coronal y otra parte inferior o caudal. Los tipos de posiciones anatómicas básicas y quirúrgicas son: Antitrendelenburg o Morestin, Trendelenburg, Fowler, ginecológica o de litotomía, genupectoral o maometana, Sims o semiprona, decúbito lateral izquierdo o derecho, decúbito prono o ventral, decúbito supino o dorsal. Posición de Fowler. El paciente se encuentra semisentado en un ángulo de 45 grados, con las piernas flexionadas y los pies en flexión dorsal. Se utilizan enfermos con patologías respiratorias en exploraciones de cabeza, ojos, cuello, oídos, nariz, garganta y pecho. Mejora la ventilación y reduce la presión craneal. Decúbito supino. El paciente se coloca de forma que queda acostado sobre su espalda. Los miembros superiores extendidos quedan pegados al cuerpo, de modo que las manos se encuentran a cada lado en pronación, mientras que las extremidades inferiores quedan juntas y extendidas. Se utiliza en pacientes con lesiones en la espalda, exploraciones de abdomen, piernas, pies y mamas, también para algunos tipos de cirugías. Reduce la ventilación, puede producir dolor de espalda, riesgo de pie equino, posibilidad de formación de úlcera por presión en talón o sacro. Decúbito lateral izquierdo o derecho. El paciente se acuesta de lado con las piernas extendidas y brazos paralelos al cuerpo.
Se utiliza para la administración de inyectables intramusculares, administración de enemas y supositorios, higiene y masajes del paciente encamado. Se utiliza para el cambio de ropa de una cama ocupada, para prevenir úlcera por presión y cambios posturales. Decúbito prono o ventral. El paciente descansa sobre su abdomen y pecho, con la cabeza inclinada hacia un lado. Se utiliza en pacientes postoperados, pacientes en coma o inconscientes, pacientes con anestesia general, para la intervención del recto y columna vertebral, así como para la exploración de la espalda. Puede molestar por provocar presión en rodillas y en los pechos de las mujeres. Posición de Sims. El paciente se encuentra en decúbito lateral izquierdo con el muslo derecho flexionado, el brazo derecho hacia adelante y el brazo izquierdo queda atrás del cuerpo. El peso recae sobre el tórax del paciente. Se utiliza en pacientes inconscientes que respiran espontáneamente, para la administración de enemas, colocación de sonda rectal, cirugía torácica, renal y ortopédica. Posición cómoda para embarazadas que se encuentran en el tercer trimestre. Reduce la ventilación y efecto sobre la presión arterial. Posición genupectoral o maometana. El paciente se arrodilla de forma que quede apoyado sobre su pecho, poniendo las caderas hacia arriba y apoyando los hombros en la cama. La cabeza se dejará en posición lateral. Las rodillas quedarán ligeramente separadas y los muslos en 90 grados respecto de la mesa quirúrgica. Se utiliza para exámenes rectales, cirugía perineal y rectal. Posición de Morestin o anti-Trendelenburg. El paciente se colocará en decúbito supino, pero con una inclinación de 45 grados, de forma que la cabeza quede más elevada que los pies. Se utilizan intervenciones en tiroides, vesícula y vías biliares. Indicado para personas con ligeras dificultades respiratorias o personas que no se pueden sentar. Mejora la circulación sanguínea a nivel de las extremidades. Trendelenburg quirúrgico. El paciente se coloca en decúbito supino con una inclinación de 45 grados, pero con los pies más elevados que la cabeza. Se utiliza en cirugías para el bajo abdomen y la pelvis, pacientes en shock, lipotimias o falta de riego sanguíneo cerebral. Desciende la presión arterial en miembros inferiores, aumentando la presión arterial mediana y la presión yugular y craneal. Litotomía o ginecológica. El paciente se encuentra acostado boca arriba con las piernas sobre los estribos de la mesa quirúrgica. Los miembros inferiores estarán separados por los muslos y las piernas flexionadas. Bien, ya los últimos, ¿se pudieron escuchar bien los videos? ¿El video? Los últimos ya no nos interesan tanto porque a partir de los ginecológicos y después otros tantos más, no los utilizamos mucho. No los utilizamos nosotras. Pero sí todo lo que comprendía la movilidad del niño o niña, ¿sí? Porque, ¿qué nos sucede? Por ejemplo, aparece un niño que tiene espina bífida, tiene que estar siempre en supino posterior o supino lateral, ¿sí? Y tal vez poder explicar todo esto, o qué rehabilitación hacemos, tenemos que utilizarlo con los términos que corresponden, porque hacemos un informe, ¿sí? Y incluso haciéndolo en consultorio, hacemos un informe y se lo mandamos al pediatra y no le podemos decir, todos los masajes se los hicimos boca abajo, toda la rehabilitación se la hicimos acostado mirando para el lado izquierdo, ¿sí? Tiene que ser con estas palabras específicas. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Lo pudieron ver bien? Igual les voy a pasar, ¿sí? Todo el videíto, por si alguna se lo quiere dibujar. A mí, en mi caso particular, después me fue más fácil dibujándomelos para acordarme cuál era cada uno. Porque me pasaba de que yo decía, y tengo que poner decúbito superior y después supino lateral izquierdo. Era complejo acordarme esas palabras específicas en un informe.
¿sí? Hay muy pocos casos que nos toquen niños que no se movilicen por sí solos o que tengan alguna malformación física. Pero en mi caso particular, por ejemplo, yo tuve un pequeño niño hace un tiempito de que tenía o sea, tenía huesos flácidos, entonces siempre estaba postrado. Entonces, para hacer algunas cosas como la deglutación o algo, yo tenía que aclarar en el informe que era colocado de cúbito lateral izquierdo o de cúbito lateral derecho, porque si no se iba a ahogar, todo eso. Entonces, es importante que tengamos bien esos términos, ¿sí? Sí, sí, en el PDF van a estar todos los dibujitos. Así ustedes en todo caso lo pueden dibujar y hacerse las aclaraciones. Igual que vieron que en el principio estaba lo del plano sagital, que era esa imagen de la persona mirando para adelante. ¿Por qué? Porque la manera en que nosotros después hagamos cada una de las aclaraciones siempre va a estar abordado desde el plano, desde la posición anatómica, que la posición anatómica es la cabeza mirando hacia adelante, las dos manos hacia los costados abiertas con las palmas mirando hacia adelante, las palmas mirando hacia adelante, eso es súper importante, y los pies mirando hacia adelante, semiabiertos. Ese es como que en algunos libros lo van a encontrar con que el plano sagital es con las piernas juntas, pero acá en Latinoamérica se utiliza con los planos, con las piernas abiertas. ¿Por qué es importante eso? Porque cada uno de esos ejes son los que nosotros vamos a utilizar para luego aplicar, ¿sí? Cómo está posicionado nuestro paciente. ¿Por qué? Porque la otra persona, como lo lea, va a entender que el eje del cuerpo estaba mirándome hacia adelante, ¿sí? Porque está todo basado en que lo especificamos según la posición anatómica, ¿sí? Luego, todas las descripciones se van a realizar a partir de esa posición anatómica estándar, ¿sí? Ahí también les voy a agregar lo que son las nomenclaturas, porque hay palabras específicas que nosotros utilizamos. Por ejemplo, adelante no le vamos a decir más adelante, ¿sí? La parte de frente de la persona no le vamos a decir, porque de adelante tenía no sé, una hernia en el costado derecho, porque puede pasar que algún niño tenga alguna hernia o vesícula cuando lo revisamos, ¿sí? Entonces, adelante es anterior o ventral. Post atrás, que es la parte de la espalda, se le va a llamar posterior o dorsal. Arriba, que sería la cabeza, ¿sí? La parte de la cabeza de arriba, nosotros no le vamos a decir arriba, le vamos a decir superior o cefálico. ¿Por qué cefálico? Porque es donde está nuestra cabeza. Abajo es inferior o caudal, ¿sí? Es importante que tengamos estas palabras incorporadas poquito a poquito. Igual todo eso yo se los voy a mandar un PDF para que les quede, aparte si ustedes toman apuntes, ¿sí? Bien. Ahora, ya viendo esto, vamos a ver el videíto de los reflejos arcaicos, que es como un repaso, porque ustedes ya lo vieron, ¿sí? Pero a mí me interesaba que hagan el repaso con el video para que puedan literalmente ver la imagen del bebé con cada una de esas, de los reflejos, cómo actúan realmente, ¿sí? Aguárdenme un segundito que lo voy a buscar. Hey, se viene la Copa del Mundo más grande de la historia y D-Sport es el único lugar en donde vas a poder ver toda la copa. Aguárdenme un segundito. Las propagandas. Bien. Ahí ya voy, estaba sacando las propagandas para que no. Bien.
jueves más a mi canal, a Baby Sweet by Pau, el canal de la maternidad. Si sois nuevos por aquí, me presento muy rápido, soy Paula, soy matrona y también podéis seguirme en mis redes sociales @BabySweetByPau en Instagram, donde comparto a diario posts muy interesantes, consejos y aparte comparto un poquito de mi vida más personal. También os invito a que paséis por mi blog, blog.babysweetbypau.com y por mi cuenta de Facebook. Hoy os voy a hablar sobre un tema que preocupa mucho a los padres, como son los reflejos del recién nacido, cuando realmente es algo normal, se da No en tiene todos audio. los bebés y no hay nada de lo que alarmarse. Ahí Por voy, eso en el vídeo ¿eh? de hoy vamos a A ir ver por qué no me sale con audio. A ver, aguárdame un segundo que... Ah, puse que no tenía que compartir el audio. Voy lenta, chicas. Es un tema mío esto de la tecnología conmigo ya, ¿eh? Avísenme ahí si aparece el audio, ¿eh? de lo que alarmarse. Por eso en el vídeo de hoy vamos a ir punto por punto, reflejo por reflejo, explicándoos qué es, por qué se da, cómo ocurre, cómo estimularlo, cómo comprobarlo y muchas cosas más. Para empezar, los reflejos vamos a dividirlos en los primitivos o arcaicos y en los secundarios. En el vídeo de hoy os quiero hablar solamente de los primitivos, por una sencilla razón, porque son realmente los que se dan en el recién nacido, ya que los secundarios ocurren pasados unos meses de vida. Cuando un bebé recién nacido es más vulnerable, sobre todo si sois padres primerizos, os agobiáis un montón por reflejos como cuando hacen así con los brazos, cuando se despiertan, cuando se encogen, os agobian muchísimo. Por tanto, como os decía en la introducción, vamos a ir desglosando todos para que cuando vuelvan a ocurrir no os asustéis. Antes voy a describiros qué son los reflejos. Los reflejos no son más que movimientos involuntarios que ocurren como respuesta a una acción, ya sea a un ruido, a un golpe, a un sobresalto, a un llanto, a una voz, a lo que sea, pero son respuestas involuntarias. No tenéis que agobiaros, no son tics, no es ninguna enfermedad, no es nada patológico. Aún así, el pediatra es el encargado de la salud de vuestro bebé, de un bebé con alguna enfermedad. Por tanto, quien mejor os puede aconsejar es vuestro pediatra, aunque todos los bebés pasan por sus maravillosas manos antes de que se vayan de alta del hospital. Por tanto, no os agobiéis porque no son tics ni son enfermedades, es algo normal y común en el recién nacido. Pues bien, el primer reflejo que vamos a ver es el reflejo de búsqueda. Es un reflejo que se da de manera instintiva, al principio nada más que el bebé se le pone piel con mamá. ¿En qué consiste? Como su nombre indica, en la búsqueda. Cuando un bebé le ponemos en el pecho de mamá, automáticamente cuando le estimulamos la mejilla o los labios, por ejemplo, va a girar la cabeza y va a buscar para llegar a donde está el alimento. Como os decía al principio, este reflejo es maravilloso para las primeras horas de vida, sobre todo para la hora sagrada, que os haré un vídeo sobre él, o sobre ella, mejor dicho. Y además este vídeo está muy relacionado con el siguiente reflejo del que os voy a hablar, que es el reflejo de succión. ¿Por qué? Pues porque una vez el bebé ha encontrado, gracias al reflejo de búsqueda, el pecho de mamá o el biberón o lo que sea, va a pasar a succionar. Este además es un reflejo primitivo y muy primitivo, porque es un reflejo que ocurre incluso desde la vida intrauterina, desde que el bebé está dentro de la tripa, en el tercer trimestre de embarazo, el bebé ya succiona, ya sea su dedo, el cordón, es más, incluso succiona y traga líquido amniótico. Y es súper curioso porque cuando mamás acuden a mi centro a hacer una ecografía emocional, vemos claramente cómo el bebé succiona su dedo, se lo chupa, coge el cordón, hace gestos como que está tragando líquido, es maravilloso. Por tanto, es un reflejo, como os decía al principio, que se da incluso dentro de la tripa de mamá.
Es un reflejo en el que intervienen muchos músculos y es un reflejo incluso que en bebés que nacen prematuros o bebés que nacen algo inmaduros les cuesta más adquirir, y son estos bebés que cuando nacen antes de la semana de gestación estipulada, como 37 y 40 semanas, que es lo que diríamos a término, son bebés que les hace falta un poquito de ayuda, ya sea con una sonda nasogástrica o con otras técnicas que explicamos a los papás en el hospital. Pero esto no es más que una manera de enseñar al bebé este reflejo y que practiquen el reflejo de succión. El tercer reflejo es el reflejo de Moro, un reflejo que es uno de los que más agobia a los papás, porque veis que hay un movimiento brusco de los brazos del bebé como si se cayese, como un sobresalto. De hecho, el reflejo de Moro también se le conoce como el reflejo del sobresalto. El bebé automáticamente se asusta y lleva los brazos al centro como de esta manera, es un sobresalto. Suele darse como respuesta a un ruido repentino, a un movimiento brusco, y este reflejo incluso a veces puede ir acompañado por llanto del bebé porque se ha asustado. Este reflejo puede permanecer incluso hasta los 5 meses de vida del bebé, y es un reflejo que los pediatras tienen que examinar sí o sí antes de dar el alta al bebé, ya que, por ejemplo, en un parto traumático en el que ha podido haber una parálisis de algún nervio o incluso una fractura del hombro o de algún hueso, es un reflejo en el que nos dice o les dice a los pediatras de manera muy clara si hay algún tipo de parálisis, fractura o lesión en alguno de los miembros del cuerpo del bebé. Al dejar al bebé caer, al potenciar, al estimular este reflejo, vemos claramente si el bebé es capaz de reaccionar con los brazos y con las piernas al unísono y a la vez brazos y piernas. Por tanto, es súper fácil de detectarlo aquí. El siguiente reflejo es el reflejo de prensión palmar o plantar. ¿Qué significa esto? Bueno, es un reflejo muy agradecido y os voy a contar el porqué. Seguro que habréis oído o habéis vivido en vuestras propias carnes cuando a vuestro bebé recién nacido le pones el dedito dentro de la mano y él te lo agarra de manera fuerte y decimos ¡uy! O nos derretimos. No es más que un reflejo, el bebé realmente no sabe que es el brazo o el dedo de mamá, papá, la abuela, la tía, pero es muy agradecido por eso, porque nos hace sentir muy bien como una muestra de afecto. Este es el reflejo de prensión palmar. No es más que al darle un objeto, un dedo, lo que sea, a nuestro bebé, él instintivamente lo va a cerrar muy fuerte, ya sea manos o pies, aunque será más fuerte en las manos. Y eso es un reflejo además que se da de manera muy fuerte en los bebés prematuros. De hecho, si habéis tenido un bebé que ha nacido antes de la semana 37 o un bebé que ha estado incluso en la UCI, veréis que son bebés que están siempre agarraditos y con los puños bien cerrados. Vamos a pasar con el reflejo de marcha o de marcha automática. Es un reflejo que, aunque estéis tentados porque os haga mucha gracia, os recomiendo que no lo hagáis en casa. ¿Qué es este reflejo? Pues bien, no es más que cuando ponemos al bebé de pie, por supuesto apoyado, en una superficie plana con sus pies, de manera involuntaria el bebé va a dar ciertos pasitos, va a empezar como una marcha automática. Os digo, este reflejo, por favor, lo recalco, no lo hagáis en casa, estaréis muy tentados porque hace muchísima gracia ver cómo vuestro bebé da pasos con tan solo 5 días de vida. Nunca jamás debemos forzar a los bebés a que adquieran posturas y posiciones que ellos de manera voluntaria no quieren adoptar. Forzamos las caderas, las piernas, la musculatura y los huesos. Pero sí que es verdad que es un reflejo muy útil para los pediatras antes de dar el alta al bebé, que siempre examinan. El reflejo de marcha automática. El siguiente reflejo, que aparte cuando yo estudiaba la carrera me hacía muchísima gracia este nombre, es el reflejo de Babinski. No sé por qué, pero se me quedó siempre grabado este nombre. Es un reflejo en la planta del pie que consiste en acariciar la planta del pie de abajo arriba y automáticamente vamos a ver cómo el pie del bebé reacciona, lo estira y aparte los deditos del pie se abren fuerte en abanico. Este reflejo desaparece más o menos a los 12 meses de vida del bebé. A continuación os voy a explicar qué es el reflejo tónico del cuello. A ver si os lo explico de manera sencilla porque es incluso algo complejo llevarlo a cabo para que lo entendáis. También lo llamamos el reflejo de espadachín o el reflejo de posición de esgrima porque es la posición que los bebés adquieren. Sí que es verdad que este reflejo no ocurre siempre y a veces tampoco fuerzan esta posición. Consistiría en girar la cabeza del cuello del bebé, sostenerla durante 15 segundos y automáticamente retornarla a la línea media. Vamos a observar cómo el bebé estira un brazo y estira la pierna todo del mismo lado, hacia el mismo lado que giramos la cabeza del bebé antes.
Y ya uno de los últimos reflejos del que casi nadie os habla, pero que a mí me parece muy interesante, es el reflejo de Galant. Es un reflejo en el que tumbamos al bebé boca abajo y estimulamos ambos lados de la columna vertebral del bebé. Pasamos los deditos a ambos lados de la columna y vamos automáticamente a ver cómo el bebé curva la espalda hacia detrás. Como os decía al principio del vídeo, estos reflejos o cuando el bebé hace ciertos movimientos bruscos no conllevan nada asociado. Eso sí, sí que es verdad que los reflejos deben ir desapareciendo antes del primer año de vida, de los 12 meses del bebé. Y la gran mayoría de ellos entre el mes 6 y el mes 8. Por tanto, a quien mejor podéis consultar si tenéis dudas sobre esto es a vuestro pediatra. Y aún así, nos vemos el próximo jueves con otro vídeo en el canal. No olvidéis suscribiros para no perderos ninguno. Un beso enorme. Bien, ¿se entendió bien lo de los reflejos ahí con más visual, o sea, viéndolos más visualmente? Porque a veces, o sea, más allá de que en el PDF había imágenes y demás, no tenemos acá como un bebé muy chiquitito, a menos que alguna quiera ponerse ahí a procrear a algún niño cerca. No tenemos un bebé chiquitito como para poder mostrarlo. Y es súper importante el poder visualizar, ¿sí? Cada uno de los reflejos. Bien, hasta ahí algo que se les haya quedado como duda en algún momento con respecto a los reflejos arcaicos, las posiciones. ¿Estamos bien? Bien, vamos a avanzar al siguiente video, que son todo lo que comprende. Sé que es más denso ver en videos, pero así pueden ver las imágenes. A mí lo que se me hace denso a veces es que me hablen en español gallego, pero bueno. La realidad es que en España tienen muchas investigaciones con respecto a las primeras infancias que en nuestro país hoy no está abordado. Así que pueden ser las primeras, empezar ahí a abordar primeras infancias y que tengamos más info. Pero bueno, ya la veo alguna de ustedes influencer. Vamos a ir ahora a hacer el repasito de todo lo que es psicomotor desde los 0 años, desde los 0 meses al primer añito, ¿sí? No, así no era. Tan, tarán. Espérenme un segundo. Que voy a buscar el siguiente video. Deja que te quite los obstáculos, que te ayude a hacer la tarea rápido y que te regrese esas horas de... Ahora sí. En el recién nacido podemos encontrar que estos tienen un patrón flexor tanto en las extremidades inferiores como en las extremidades superiores. Además, en el primer mes estos comienzan a levantar la cabeza en decúbito prono durante al menos unos pocos segundos, debido a la debilidad muscular que existe tanto en la columna como en los músculos del cuello. No controlan realmente sus movimientos, es decir, estos movimientos que realizan no son voluntarios y por lo general suelen ser movimientos armónicos. En cuanto a los reflejos que tienen los bebés, destacaremos el reflejo de agarre, que se produce cuando algo ejerce presión sobre la palma del bebé y éste inmediatamente la cierra. Otro reflejo a destacar sería el reflejo del moro, que consiste en que el bebé abre los brazos y sus manos cuando siente una pérdida de apoyo, es decir, cuando se encuentra con una inestabilidad brusca. En este primer mes comienzan a reaccionar a los distintos sonidos y el centro de gravedad se encuentra cranealmente, por lo que no existirán zonas de apoyo, sino que serán superficies de contacto. A los 2 meses, en la posición de decúbito prono, ya aguantan la cabeza hasta en 45 grados durante algunos segundos, por el simple motivo de que se empiezan a fortalecer los músculos del cuello y de la espalda gracias a las interacciones del bebé. En este mes comienzan a agarrar objetos durante segundos y a descubrir sus manos, llevándolas normalmente a la boca. Empiezan a desaparecer los reflejos que comentamos anteriormente. Siguen objetos con la mirada, aunque se desarrollará mejor en el tercer mes.
No conocen el concepto de permanencia del objeto, y en este mes su centro de gravedad ha descendido hasta el ombligo. A los 3 meses, el bebé ya se apoya en los antebrazos a la hora de levantar la cabeza en decúbito prono. Además, ya existe la intencionalidad tanto en los movimientos de los miembros inferiores como de los superiores. Debido a esto, puede aparecer el volteo, consolidándose ya en el 4.º mes. Su centro de gravedad se ha desplazado caudalmente y esto le permite una mayor movilidad de la cabeza sobre el plano de apoyo. Ya siguen un objeto con la mirada, tanto como con la cabeza, gracias al desarrollo de los músculos del cuello principalmente. A los 4 meses, en decúbito prono, levantará la cabeza hasta 90 grados y llegará incluso a levantar el tórax. Se consolidan un poco más en este mes los músculos del cuello y de la espalda para sujetar la cabeza cuando lo cogen en brazos. Cognitivamente ya reconoce de una mejor forma las caras, pues no se centra únicamente en los ojos, como hacía anteriormente. Los movimientos de los miembros superiores son totalmente voluntarios y con alguna finalidad, como la de tocar objetos o juguetes cercanos. En el periodo de los 5 a los 6 meses, el bebé deberá aguantar la sedestación con cierta ayuda hasta, al final de dicho periodo, mantener el equilibrio por sí solo llegando a inclinarse para alcanzar objetos. Cambia objetos de una mano a la otra y ya en estos meses tiene un control completo de la cabeza, tanto en la flexoextensión como en lateralizaciones y rotaciones. Se gira en busca del sonido que ha escuchado, más comúnmente cuando escucha la voz de una persona, intentando encontrarla. Sonríe y vocaliza para ganar la atención de las personas cercanas, y además balbucea y se vuelve activo cuando oye sonidos que le alteran. A los 7 meses, el bebé tiende a gatear, debido a que su centro de gravedad continúa en descenso hacia la pelvis. También debido a que disocia mejor la cintura escapular y la cintura pélvica. Mantiene en equilibrio bien la cabeza. Se sienta solo firmemente durante algunos minutos. Alcanza a agarrar objetos con una mano. Manipula, golpea y se lleva los objetos a la boca. También se emociona ante el juego y su atención es más fija y de gran interés por los detalles. Por otro lado, a los 8 meses, su centro de gravedad se encuentra más atrás. Puede sentarse y mecerse sobre sus nalgas. Comienza a desarrollar la capacidad de agarrar las cosas con el índice y el pulgar a manera de pinza. Comienza a mostrar conciencia del tiempo, mantiene interés en jugar. Por consiguiente, a los 9 meses, cuando la defensa posterior se encuentra reforzada y se inclina hacia adelante, se sienta correctamente en una silla. Puede subir escaleras gateando, recoge y manipula 2 objetos cada uno en una mano, inicia el juego y reconoce dimensiones de objetos. En el caso en el que el bebé tiene 10 meses, al no poseer una suficiente fuerza, el bebé tiende a ponerse de pie, da pequeños pasos entre los muebles, carga 2 pequeños objetos en una mano, muestra preferencia por uno o varios juguetes. A los 11 meses, el bebé puede llegar a ponerse de pie solo. Se soltará a caminar por ratos. Recoge minuciosamente objetos pequeños. Asocia propiedades con cosas. Por último, a los 12 meses, el bebé probablemente insiste en alimentarse solo. Muestra una combinación de estar de pie, caminar y pasear. Recuerda eventos por mucho más tiempo y comienza a desarrollar la conciencia. Bien. Rendí la última materia, sinceramente estaba muy nerviosa, o sea, no sé, parecía que era... Bien, ¿hasta ahí se entendió? ¿Pudieron hacerlo más visual? ¿Alguna duda, consulta? La idea es que lo puedan hacer visual como para si sale alguna duda sea ahora, porque recuerden que después esos niños los van a tener en vivo y en directo.
Dai, Sí. esos, o sea, tiene que ver con la edad cronológica y la edad, ay, ¿cómo sería? La edad, ¿cómo se llamaba? Corregida. Cuando, ajá, Sí, eso es muy importante. Recuerden que lo que nosotros esperamos de un niño de 2 meses, pero que, imagínense hipotéticamente esto. Mi hijo nació un mes antes. Ese mes, ¿no? Que nació antes, ese niño siguió creciendo lo que tendría que haber crecido en la panza afuera. Entonces, lo esperable que ese niño de un mes haga fuera de la panza, tal vez no llegue a hacerlo. ¿Por qué es importante esto? Tal vez, porque tal vez sí pueda hacer. No es una regla unánime de que los bebés prematuros no cumplan eso. Pero tal vez no llegue a hacerlo, y no porque no pueda, sino porque va a ir desfasado en el crecimiento, porque siguió creciendo con lo que debía suceder dentro del vientre materno. ¿Sí? Entonces es muy importante eso a tener en cuenta cuando evalúen todo lo que tiene que ver con el primer año, que no siempre es acorde a la edad cronológica, sino a la edad corregida o edad eh, o el porcentaje de la edad gestacional con la edad cronológica. ¿Se entendió? Bien. Ahora vamos a ver todo lo que es de 1 año a 2 años. Recuerden que nosotras, ¿sí? Cuando vienen a estimulación temprana, lo ideal es que tendamos dentro de lo que es consultorio a todos los niños y niñas hasta los 5, 6 años inclusive de vida. A partir de los 7 u 8 años, hay espacios que los sigue incorporando dentro del ámbito de estimulación temprana, pero ya es un niño mayor, ¿sí? Ya tendría que ir a psicomotricidad o a psicología, psicopedagogía, algún otro ámbito. Si bien un niño de 3 años sí dice estimulación del lenguaje, pero que aún no está apto para fono, sí entra a estimulación temprana, ¿sí? Pero si bien un niño de 7 años, fono, ¿sí? Tiene trastorno del lenguaje, tiene problema con el lenguaje, 7 años, fono, no estimulación temprana. Más allá de que en algunos espacios sostienen que es hasta los 8, nosotros hacemos todo lo que es primera infancia, y primera infancia es hasta los 6 años. Luego de los 6 años, ese niño ya es un niño mayor, entonces tiene que ir con los otros profesionales, ¿sí? Nosotras, ¿cómo podemos abordar todo lo que son niños de 6, 7 y 8 años en el espacio de alfabetización? Acompañar a la alfabetización, a la lectoescritura como talleristas, pero no en el ámbito de consultorio, ¿sí? Por eso nosotros siempre vamos a ver hasta los 6 años. Caso distinto es si tenemos algún niño con algún retraso madurativo o algo por el estilo que requiere una intervención desde estimulación temprana. Pero nosotros habitualmente en consultorio solo atendemos a niños hasta los 6 años, ¿sí? Bien, vamos con el siguiente video, que es de los niños de 12 a 24 meses. ¿Qué quiere decir? Todos los niños de 1 año a 2 años. A partir de los 12 meses de vida aproximadamente, los niños y las niñas por fin han conseguido andar, o al menos ser capaces de desplazarse con un gateo ágil y hacer intentos de incorporarse a través de apoyos. Su autonomía y curiosidad aumentan a gran velocidad, al igual que sus habilidades motoras, cognitivas y sociales. A esta edad, la mayoría estarán dando sus primeros pasos, al principio con ayuda y apoyándose en muebles para no caerse, pero poco a poco irán ganando en equilibrio hasta que al final de los 2 años casi seguro podrán correr y subir y bajar escaleras con relativa facilidad. De igual forma, la motricidad fina, los movimientos de manos y dedos serán cada vez más precisos y serán capaces de coger y manipular objetos muy pequeños
utilizar bastante correctamente la cuchara y otros instrumentos, hacer garabatos, pasar páginas. Su lenguaje y vocabulario irá aumentando progresivamente. Comprenderá órdenes sencillas. Podrá contestar con sí y no. Identificará objetos y animales con sonidos onomatopéyicos. Y empezará a relacionar la historia de un cuento con sus ilustraciones. Al final, podrá construir frases cortas. En esta etapa empezará a experimentar y expresar emociones más complejas. Pueden aparecer las primeras rabietas porque aún le cuesta entender ciertas normas y límites, además de controlar sus sentimientos. Finalmente, aunque aún tiene gran apego a sus padres, cada vez va buscando más a otros iguales para relacionarse y jugar. Sin embargo, si observamos que nuestro hijo o hija no tiene interés por los juguetes, los sonidos, los cuentos o su entorno en general, si no entiende palabras familiares, si le cuesta desplazarse gateando o andando o no lo hace, si no responde o reconoce su nombre u observamos algún comportamiento que nos preocupe, no lo dudes. Acude a tu pediatra de atención primaria y haz una consulta por tu tranquilidad y su salud. Observar para anticipar. Bien. Bien. ¿Entendieron un poco todo lo que es? Ya a partir del primer añito vamos evolucionando y es como más fácil poder comprender algunas cosas porque también ellos empiezan a verbalizar, hay más intención comunicativa, no tanto como nos sucedía en el primer año de vida de los 0 a 12 meses, que era muchísimo más complejo, ¿sí? Pero también hay un dato súper importante que quiero decirles, es que de los 0 años a los 12 meses, desde los 0 meses a los 12 meses, que es el primer añito, aparecen un montón de alertas, ¿sí? Con respecto a un montón de trastornos, pero son cuasi invisibles. Incluso durante el primer año, los primeros alertas del autismo no aparecen, sino hasta después de los 12 meses. Así que el primer añito pasa muy desapercibido, ¿sí? Luego sí comenzamos. Bien, vamos a seguir con el que sigue, que es de los 24 a los 36 meses, ¿sí? Aguárdenme un segundo que saco la propaganda. Corporación Universal está conformado por... Esperen que le voy a sacar toda la primera parte, que es la presentación de quienes hicieron el video. Y ahí vamos, ¿eh? Taran, tan, tan. ¿Cuál tranqui? Todos estos videitos yo después se los voy a pasar, chicas. Bienvenidos a nuestro video donde hablaremos del desarrollo físico, cognitivo y psicoafectivo de niños de 24 a 36 meses de edad. Para la asignatura Psicología del Desarrollo, Infancia y Adolescencia. Desarrollo físico. Para cuando tiene 3 años han aumentado alrededor de 4.4 libras, equivale a 2 kilogramos. Ya han crecido 8 centímetros desde que cumplió 2 años. Tiene todos los dientes de leche, su columna se endereza y su cuello se alarga. Desarrolla movimientos musculares como correr, saltar, patear un balón, pedalear cicla y agacharse fácilmente. Logran usar una taza, un tenedor o una cuchara con facilidad. Desarrolla su motricidad fina. Enroscar y desenroscar tapas de envases. Desarrollo cognitivo. Desarrollo de los sentidos: ver, tocar, escuchar, manipular y explorar. Reconocen que son niño o niña. Saben su nombre. Siguen indicaciones como por ejemplo: recoge tus juguetes y guárdalos en la caja. Reconocen objetos grandes y pequeños. Reconocen también figuras geométricas.
Sus conocimientos del lenguaje han aumentado y empiezan a formar imágenes mentales para cosas, acciones y conceptos. Pueden resolver algunos problemas, logran reconocer y contar los números. Se interesará en encender y apagar electrodomésticos. Pueden realizar 2 acciones al mismo tiempo, como hablar y correr. Pueden hacer acciones por imitación, como bañarse, vestirse, ir al baño, alimentarse por sí mismos. Logran reconocer el significado de la palabra sí y no. Desarrollo psicoafectivo. Los niños de 2 a 3 años se muestran muy cariñosos con sus padres, los abrazan y los besan. Empiezan a identificar sus emociones, como mostrarse felices, disgustados o tristes, cuando hacen algo o no les gusta. Esta es la etapa de las rabietas. Algunos niños se mostrarán más alegres si son extrovertidos o más tímidos si son reservados. Son impulsivos y se muestran independientes. Son conscientes de su individualidad en relación a sus padres. Es normal que sientan miedo hacia algunos sucesos o figuras que desconocen. Se sienten identificados en su círculo familiar y reconocen su rol dentro de la misma. Entablan vínculo social con otros niños. Para las condiciones normales de un niño, el crecimiento y desarrollo se verán reflejados cuando éste cuenta con factores como alimentación saludable, afecto, apoyo, cariño de su madre y padre, vínculo social. Herramientas educativas. El acto motor del niño depende del medio social y es la mediación del adulto a través de la comunicación quien lo guía. Esto hasta que el niño pueda adquirir la motricidad ideal para su desarrollo. Gracias. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? Dato importante, ¿sí? A tener en cuenta. A partir de los 3 años, ¿sí? Luego de pasamos los 24 meses, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje a nivel emocional comienza a regularse en cuanto a los niños de edad corregida, ¿sí? Lo psicomotor puede, ¿sí? Regularse hasta los 7 años. Así que a tener en cuenta eso, porque tal vez nosotros también tenemos que decimos, no, esto no lo logró hacer. No, pero tiene hasta los 7 para regularse. Pero hay otras cuestiones que sí, hasta los 2 años comienzan a nivelarse acorde a su edad cronológica y no tanto de edad corregida. Dai, Sí. puede ser que los chicos de hoy, o viste que yo soy mamá más vieja, los míos ya son papaces. Va Ujú. uno, los otros no porque son solteros, pero están Sí, en sí. edad. La sobreestimulación, mi nieto va a cumplir 3 años el mes que viene y él no solo sabe los números, reconoce los números, reconoce absolutamente y sabe todos los colores, sabe el abecedario completo, o sea, a mí me parece que tiene mucho que ver la estimulación que ellos reciben hoy, distinto de la época nuestra, ¿no? Lo que es la tecnología, las canciones visuales, porque antes tenían canciones que no en la tele, ¿entendés? Pero ahora con los colores, con los números, con la sobreestimulación que tienen, yo creo que hacen, porque una cosa que yo veo en mi nieto es que se frustra o se enoja con más tiempo, como que no quiere dormir, obviamente, y yo le digo que me parece que es la sobreestimulación que reciben. Sí, bien, como habíamos hablado en las clases anteriores cuando estuvimos dialogando un poco del crecimiento de los niños, ¿sí? Hay 2 aspectos ante esta situación. Una es que sí, los niños hoy tienen muchísimas más herramientas de aprendizaje que tal vez
otros 20 años atrás no se tenían. Hay mucha más información para nosotros como adultos para involucrarnos. Hay otros tipos de crianzas, hay una mirada de una crianza más asertiva, más de escucha, en donde se le permite también al niño aprender, pero la otra mirada también es la sobreestimulación. Si un niño de 2 o 3 años aprende números, letras y eso, está bien. Pero también hay que cuidar el exceso de pantallas, el exceso de sobreestímulos, respetar los tiempos, ¿sí? Un niño que no sabe esperar, que no tiene tolerancia a la frustración. Esto de los videos, como decíamos. Sí, si son cuidados, acompañados y con tiempos determinados de uso, son beneficiosos. Pero si tenemos un niño de 2 años mirando de 24 horas, 16 horas de pantallas, no está bueno. ¿Por qué? No solo por el sobreestímulo de colores, el sobreestímulo del lenguaje, también esto de la apertura a otros tipos de dialectos. Piensen que todos los videos en YouTube están hablados en un español neutro, ¿sí? Entonces después viene todo este conflicto del lenguaje con los niños. Y lo otro también súper importante es el tiempo de espera y la frustración. Hablamos de niños, ¿sí? Que, miran La casa de Gaby, ¿sí? En Netflix. Ay, después me lo va a bloquear YouTube. Bueno, en el cual no tienen que, ponen omitir resumen, omitir presentación y ven el capítulo, uno tras otro, uno tras otro. Vamos a plataformas de videos y vemos el video y como recién, omitimos propaganda. Y después anda a decirle a ese niño, tenés que esperar al postre, si no sabe esperar. Si está 17 horas en la pantalla y no tiene que esperar. Anda a decirle a ese niño, no, bueno, se cortó internet. Cuando ya sabe que si se cortó internet le cargamos datos y se cargó, si no tenemos un celular disponible le ponemos el otro dispositivo y después si no lo pasamos a la pantalla. ¿Sí? Espera en la fila del tobogán para tirarte, si el placer lo quieren automático. Entonces, sucede esto, no aprendemos a gestionar nuestra frustración, no aprendemos de límites, no aprendemos de tiempos de espera, la paciencia, que también son sumamente importantes para el aprendizaje y el desarrollo emocional, psicomotor, de aprendizaje cognitivo, intelectual de los niños, porque esos son los adultos que después no sabemos esperar, ¿sí? Así que son como esa parte que tiene sus beneficios, pero también tienen muchas complejidades atrás. Bien. Les vamos a ver el último videíto, que son los niños de 4 a 5 años, que son los que nosotros vamos a poder atender en consultorio. Los de 6 y 7 los vamos a dejar más adelante cuando veamos todo lo que tiene que ver con el inicio de la alfabetización y lectoescritura, porque en esos vamos a abordar como más taller, ¿sí? No vamos a abordarlos clínicamente o en consultorio como en estos casos. En este mercado he trabajado por 20 años. A lo que decíamos recién, ¿no? Hola, soy Luis. Bienvenidos. Adelantar. Durante el cual. Bien. Aguárdenme un segundo. Los programas educativos en la etapa infantil conllevan claros beneficios físicos, sociales, cognitivos y académicos. Es uno de los periodos de construcción más sensibles del desarrollo del cerebro, durante el cual la intervención y la estimulación tempranas en un entorno de aprendizaje juegan un papel decisivo y afectan a etapas posteriores. En esta etapa, los niños y las niñas trabajan las pautas elementales de convivencia y relación social. También desarrollan las habilidades necesarias para trabajar de manera independiente y colaborativa a partir de su propia exploración. Por otro lado, se empiezan a promover las primeras manifestaciones de lectura, escritura y matemática de una manera divertida y apropiada para su edad, desarrollando así las capacidades claves que van a necesitar en el futuro. A la hora de elegir una escuela infantil,
Es fundamental que ésta esté centrada en cubrir las necesidades propias de los niños y respete los diferentes ritmos. Los profesores deben ser facilitadores de experiencias y acompañen los procesos naturales, teniendo en cuenta la creación de vínculos afectivos. Sería interesante que la escuela apueste por una educación vivencial, fomentando espacios y contextos de aprendizaje ricos en estímulos distendidos y relajados, a través del juego, el movimiento y la manipulación, y donde la búsqueda de la autonomía sea clave. Que respete la curiosidad y el asombro, la motivación intrínseca, el aprendizaje por descubrimiento y significativo. Que plantee diferentes propuestas para que cada niño, de forma activa, manipulando y haciendo, pueda encontrar el camino que necesita para adquirir los aprendizajes. Que la escuela sea amable, afectuosa, que trate con respeto, que tenga en cuenta las emociones en todo momento y situación y le dé respuesta, ya que un niño que se siente seguro en el colegio es un niño que está abierto a oportunidades de aprendizaje. Con esta edad, los niños necesitan practicar nuevas adquisiciones motoras, como saltar, subir y bajar las escaleras sin apoyo, patear y lanzar una pelota hacia adelante, nadar y montar en bicicleta. Esto, como siempre, requiere de nuestro acompañamiento y entraña las precauciones correspondientes. Montar en bicicleta es una actividad divertida y muy completa. Contribuye a mejorar el aspecto motor, cognitivo y el afectivo social del niño. Además, es un medio de transporte verde. Lo primero que haremos es explicarle las partes de la bicicleta y cómo funciona. El tamaño de la bicicleta es fundamental, que permita al niño apoyar la planta del pie completa, con una ligera flexión de rodilla desde la posición de sentado en el sillín. Lo ideal es empezar con una bicicleta de equilibrio, es decir, sin pedales, para el trabajo del equilibrio y la coordinación. La primera actividad es caminar de pie agarrado al manillar y practicar la parada, usar los frenos si lo hubiera, y también practicar la salida. Después se realiza la misma actividad sentado. Poco a poco empezará a desplazarse de manera intuitiva, más rápido, y podremos animarle a levantar los pies durante unos segundos para trabajar su equilibrio. Lo siguiente es probar con la bicicleta con pedales. Antes de nada es interesante mostrar su funcionamiento. Es un buen truco para guiarles y ayudarles a mantener el equilibrio colocar una cuerda, cinturón o similar por debajo de las axilas y por delante de su pecho. Cuando notes que no es necesario la sujeción, es momento de soltar y de disfrutar. Si puedes, evita los ruedines, porque anulan la sensación de equilibrio y priorizan solo el aprendizaje del pedaleo. Además, tenemos un truco si encuentras dificultades con el pedaleo. Te recomendamos este rodillo casero. El medio acuático es uno de los espacios más completos para el desarrollo general del niño y se puede empezar desde el inicio de la vida. El objetivo principal como padres es que el niño disfrute en el agua mediante el juego. Es interesante comenzar en una piscina que no cubra y puedan hacer pie para que se vayan familiarizando. Así se pueden dar patadas sentados, subir y bajar escaleras, caminar por el agua, echarse agua, abrir los ojos debajo del agua y coger objetos del fondo. El siguiente paso es jugar en una piscina que cubra para trabajar la respiración, la flotación y la propulsión. Para la respiración se puede soplar desde fuera, hacer burbujas debajo del agua, hablar debajo del agua o soltar poco a poco hasta hundirse. Muy bien. Para conseguir la flotabilidad se enseña a hacer el muerto con ayuda de una persona o se puede utilizar una tabla o un churro. Y por último, para la propulsión se puede sujetar el tronco del niño para que sienta el movimiento de los brazos y las piernas. Se pueden utilizar también diferentes elementos flotantes para que puedan moverse de manera autónoma. Ahora sí, asegúrate de que sean seguros y le den libertad de movimiento. A medida que acumule experiencias agradables en el agua, se soltará a moverse solo. Además, este medio también nos ofrece la posibilidad de trabajar los saltos. Salta alto, salta lejos, salpicando mucho, salpicando poco, de diferentes formas. Provoca a tu hijo con materiales y proponle objetivos y retos que pueda conseguir. ¡Hey! Se viene la Copa del Mundo más grande de la historia. Bien. ¿Qué sucede en otros países que en nuestro caso en realidad comienza a partir de la de los 3 años? ¿Qué se les ocurre?
sin miedo al éxito. En nuestro país hace un par de años es obligatorio, o sea, es con obligatoriedad la salita de 3 en los niños y niñas de nuestro país. Diferencia de otros países que comienzan en realidad a los 5 u 6 años. En nuestro país comenzamos a los 3, ¿sí? Y eso modifica muchísimo el nivel de socialización de los niños, ¿sí? En otros países se acentúa muchísimo todo lo que comprende nuestra salita de 5, ¿sí? Así que por eso tal vez cuando empiecen a indagar un poco, ellos tienen muchas más actividades deportivas, recreativas, artísticas antes de los 5 años, y en nuestro caso, a partir de los 3 años comienza explícitamente la escolaridad, que hoy por hoy en nuestro país es obligatorio. Fíjense que incluso las que tienen que presentar las libretas, ya en salita de 3 tiene que aparecer como alumno regular. Bien, chicas, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta, consulta? Estos videos igual se los voy a pasar en una listita para que los puedan pispear. Sería ya como el cierre de todo lo que tiene que ver con la primera etapa de los niños hasta los 5 años. Y cualquier cosita igual, están los PDFs para que se vayan apoyando, ¿sí? En donde también tienen la otra parte de lo que es lo más patológico, a lo cual nosotros vamos a prestar más atención. Esto es un niño neurotípico creciendo con las normativas, entre comillas, de normalidad. Pero luego nosotros en realidad estamos encargadas de encontrar lo que no es típico en los niños a esa edad. Entonces ahí es donde aparece nuestra mirada más crítica y objetiva, ¿sí? Nos vemos el jueves. Recuerden que el jueves a las 8 nos volvemos a ver. Y nada, ya a partir del jueves vamos a empezar a internarnos más en el mundo de lo que tenemos que ir observando en consultorio, ¿sí? Nos vemos y cualquier cosita me van preguntando, ¿de acuerdo?